Hola, ¿qué tal? Nosotros estamos realizando este video para compartir nuestra postura a favor de la reforma agraria, impulsada en el año de 1969 por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por el general Juan Velasco Alvarado. A continuación, Reforma agraria implementada entre 1969 y 1979. Es un tema complejo y controvertido que sigue generando debate hasta el día de hoy. Su impacto, lejos de ser único, se manifestó de manera diversa en los ámbitos social, político y económico, dejando una huella profunda y a menudo contradictoria en el país. Para comprender si esta reforma fue realmente beneficiosa, es necesario analizar sus consecuencias a través de estas tres lentes, considerando tanto sus logros como sus fracasos, y evaluando si los objetivos iniciales se alcanzaron o si, por el contrario, se generaron nuevos problemas. En este análisis examinaremos los cambios en la estructura de la propiedad de la tierra, el impacto en la producción agrícola, la evolución de las relaciones sociales en el campo y las consecuencias políticas a largo plazo de esta transformación radical. Entre 1930 y 1990, Perú experimentó cambios y permanencias políticas significativas que moldearon su historia. Unos eventos importantes en este periodo serían cambios del régimen y rehabilitación de políticos. El derrocamiento de Augusto B. Leguía en el 1930 marcó un cambio significativo en la política peruana. Tras este evento, se rehabilitó a políticos que habían sido expulsados del poder, como José Pardo Barreda y el hijo de Manuel Pardo, el fundador del Partido Civil. Otro cambio político es la teoría de la dependencia y análisis burgués en 1970. En esta teoría, la integración de Perú en el mercado mundial no logró crear una burguesía nacional, sino más bien una clase rentista y parasitaria, que limitó sus actividades económicas a la consignación del guano. Llegando a 1980, dado el enfoque histórico hacia Manuel Pardo, describiéndolo como un hombre sabio y bueno que buscaba lo mejor para el país. La falta de interés por la historia de los partidos políticos ha limitado bastante la historia de la política peruana. económicamente, antes de la reforma agraria, el Perú tenía un modelo primario exportador, centrado en la producción de materias primas como lo eran los minerales, azúcar o algodón, controladas por entes nacionales y empresas extranjeras. Este modelo generaba riqueza solo para unos pocos, pero mantenía al país en una situación de dependencia económica y subdesarrollo. La reforma agraria tuvo como objetivo transformar este modelo. Se expandieron grandes latifundios improductivos y se formaron cooperativas agrarias de producción, el CAP, y sociedades agrarias de interés social, el SAIS, conformadas por campesinos y trabajadores. Además, se impulsó un modelo de industrialización por situación de importaciones para que el Perú produzca lo que antes importaba. Hubo errores en la gestificación de las cooperativas y falta de capacitación técnica. La reforma redistribuyó la riqueza agrícola, diversificando la economía rural y permitió que el Estado recuperara recursos estratégicos como el petróleo, el agua o fertilizantes. Otro punto importante fue que la estabilización de sectores claves como la minería, la pesca y las telecomunicaciones, esto buscaba fortalecer la soberanía nacional y evitar que intereses extranjeros controlaran nuestros recursos naturales. Resumen, desde una mirada económica, la reforma agraria fue un intento valiente y necesario para construir una economía más justa, menos dependiente del capital extranjero y más integrada al desarrollo nacional. Asimismo, la sociedad peruana vivió transformaciones sociales que marcaron su evolución. La creciente migración hacia las ciudades modificó no solo la distribución poblacional, sino también sus costumbres. Al mismo tiempo, surgieron nuevas agrupaciones sociales, como sindicatos, asociaciones campesinas y movimientos juveniles, que buscaban representar voces frente a los cambios. No obstante, las diferencias sociales no desaparecieron del todo. La desigualdad entre las oportunidades y los servicios básicos que obtenían las diferentes agrupaciones de pueblo eh, evidenciaban una persistencia de ciertas barreras históricas. Frente a ello, el Estado intentó implementar ciertas medidas que, aunque con resultados mixtos, buscaban integrar a las poblaciones antes excluidas. Así, la estructura social del país comenzó a redefinirse, con avances en ciertos aspectos,
pero también con retos que perduraron en el tiempo. Finalmente, la reforma agraria en el Perú fue muy importante y trajo beneficios en varios aspectos. Por un lado, en lo político ayudó a que los campesinos y pueblos indígenas tuvieran más participación y ya no fueran excluidos. Por otro lado, en lo económico, permitió que la propiedad agrícola se distribuyera de forma más justa entre quienes verdaderamente la trabajaban. De esta manera, muchas familias campesinas que antes no tenían acceso pudieron cultivar sus propias parcelas, generando ingresos y mejorando poco a poco su calidad de vida. De lo social, fue un acto de justicia porque mejoró la vida de quienes antes vivían en desigualdad. Además, se consideró el valor del trabajo campesino y la diversidad cultural del Perú, especialmente en las zonas amazónicas y andinas. En conclusión, la reforma agraria fue un paso clave para construir un país más justo y con más oportunidades para todos.